El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evidentemente, la liturgia de este día nos lleva por el camino del cuestionamiento de nuestra elección, respuesta, correspondencia al llamado que Dios nos hace. Y hemos de tener mucho cuidado, de cuidarnos muy bien, ¿verdad?, de no pensar que efectivamente lo hemos dejado todo. Y hemos de ver nuestro corazón, y hemos de ver nuestras acciones, y hemos de ver nuestra respuesta, y hemos de ver nuestra responsabilidad, y hemos de ver nuestra disponibilidad, para luego sacar la bandera de decir que somos seguidores, seguidoras de Cristo. Pedro, que se hace eco del asombro de los discípulos ante las reflexiones del Maestro sobre la dificultad del camino del reino, quiere saber qué va a hacer de los que ya están siguiendo al Nazareno. Y aquellos que se decidieron a seguirlo, lo dejaron todo. ¿Quién sabe si tendrían algo, verdad? Pero lo dejaron todo, absolutamente todo, para seguirlo. Jesús les dice claramente: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso Jesús respondió a la pregunta de Pedro, confirma que Dios no se deja vencer en generosidad, no solo acoge en la bienaventuranza a aquellos que perseveran fieles, a aquellos que no ponen la mano en el arado y ven atrás, a aquellos que no tienen un corazón indiviso o dividido, a aquellos que verdaderamente han sido capaces de dar una respuesta radical de acuerdo a estas exigencias. Les promete, además de eso, precisamente gozar de las riquezas de sus dones, de su protección, de su riqueza, aunque no tenga nada, aunque con persecuciones. Y nosotros a veces pensamos que las persecuciones, ¿verdad?, son de aquel hermano que me cae mal o al que le caigo mal, de aquella hermana que hace el chisme contra mí, de aquella hermana que no me puede ver, y pensamos que esas son las persecuciones. No, eso es de la gente de mercado. Y dije bien, de la gente de mercado que lleva y trae chismes. Las persecuciones son las verdaderas, que ponen en riesgo la vida y la salvación por Cristo Jesús.
que nos pueden poner al límite de dar la vida de forma generosa y de pasar la prueba de la fidelidad. Entonces no pensemos, no tenemos nosotros ninguna experiencia de persecución, ninguna. Ojalá y la tuviéramos. Entonces es importante darnos cuenta, ¿verdad?, cómo esto Marcos lo presenta con más detalle que los otros sinópticos. Los bienes de los que gozan los discípulos en este tiempo concluyen con la máxima sobre los primeros y los últimos del reino. Y estos son los verdaderos bienes. Si estamos entre los primeros o entre los últimos, ¿y qué significa eso? Estar entre los primeros y los últimos. Estar entre los primeros significa estar por encima de todos y olvidarnos del reino para instaurar el propio. Estar entre los últimos significa acoger humildemente, en primer lugar, la bondad, la misericordia de Dios que radican en la vivencia, ¿sí?, radical de su palabra. Entonces, podemos entender que hemos de cuidarnos mucho, que hemos de vigilar mucho nuestras falsas seguridades. Con mucha frecuencia, ¿verdad?, nosotros vamos buscando certezas, vamos buscando seguridades y acudimos a los psicólogos o no sé si a los psiquiatras o a los directores espirituales o a quien sea, tratando de tener unas seguridades humanas. Y las seguridades humanas, se nos van de la mano como cuando cogemos el aceite y se nos derrama sobre ellas. Hay otras seguridades, ¿sí? Vigilarnos contra las falsas seguridades que pueden insinuarse en una vida en la que, pese a las dificultades y los contrastes, nuestra condición existencial general puede distraernos de la auténtica respuesta, de la auténtica conversión permanente, de la auténtica acogida al amor y a la misericordia de Dios, a la correspondencia al llamado que Dios nos ha hecho y que lo ha hecho sabiendo que podemos responder con la radicalidad que éste supone. Pedro atestigua que la vida de las comunidades que marchan por los caminos del Señor, aquella que pronunciaron los profetas, en la que los predicadores del Evangelio nos piden que perseveremos, está entremezclada de alegría, de dolor. Es el camino de la purificación, es el camino de la confianza, es el camino de la certeza, es el camino de la inseguridad, y no porque nos movamos en un plano de esquizofrenia, sino porque la vida del Evangelio y la vida del mundo es así. Pareciera que vamos caminando entre arenas movedizas, ¿verdad? Pareciera que nos hundimos, pero siempre descubrimos una mano tendida que nos rescata, una mano que nos ayuda, una mano que nos alienta, una mano que nos impulsa, una mano que nos libera. Y esta es la mano del que nos ha llamado. Es la mano de quien es fiel, del que verdaderamente, ¿sí?, siendo coherente con aquello que ha anunciado, con aquello que ha prometido y con aquella relación que tiene con su Padre, es capaz de darnos esta vida a nosotros. Jesús mismo promete a quienes le siguen no solo la vida eterna en el futuro, sino ahora 100 veces más que todo lo que hayamos dejado junto con persecuciones. Entonces, el buscar, el anhelar, ¿sí?, el querer nosotros
generarnos unas seguridades, es de un corazón que no ha sido capaz de entender la dinámica del reino, la gratuidad del reino, la esperanza del reino. Hay quienes se alejan del camino del Señor para gozar los bienes terrenos, y los que van por ese camino experimentan, ¿sí?, con gozo la abundancia de los bienes, y sin embargo son personas vacías. Quien realmente le sigue a Cristo Jesús, quien realmente le sigue al Señor, es capaz de valorar todo lo que tiene y más, pero de reconocer como un don, como una gracia, como un regalo, y por lo tanto, el buen uso de lo mismo. La vida en el reino no está exenta de consuelos dignos de la condición humana, no está exenta de las relaciones humanas, no está exenta de los detalles de unos para con otros, de unas para con otras, no está exenta de que manifestemos la bondad, la compasión, y eso es algo agradable a Dios. Pero cuando ponemos por encima de eso todo lo que hemos recibido, entonces se nos olvida precisamente que somos signo del reino. Vivir con Jesús es compartir su condición de elegidos, de ser parte del reino, de ser signo del reino, de generar esperanza, alegría, felicidad en quien nos rodea, pero desde la relación con Él. Pidamos al Señor que seamos capaces de corresponder a estas exigencias que Cristo Jesús nos pone desde nuestro bautismo y que nosotros corroboramos, confirmamos en la profesión de los consejos evangélicos, y que cuando nos preparamos también para ellos, seamos capaces de lo que vamos a dejar por todo lo que vamos a abrazar, y no vivamos de manera mediocre nuestra consagración. Porque quien no le prefiere a Él, y eso es muy evidente, en la práctica, este evangelio deja en nosotros, religiosos, religiosas, mucho que desear. Porque hoy es un común denominador que le duele la uña al papá y corro a ver si lo curo, aunque no haga nada. Y esa es una traición a Jesús y a este evangelio. Pidamos al Señor, pues, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de la fidelidad radical en nuestra respuesta a Jesucristo y en nuestra vida consagrada.